Bueno, bienvenidos a la clase sobre emoción de psicología cognitiva. En esta clase vamos a trabajar con un texto de cátedra sobre aspectos cognitivos, fisiológicos y comportamentales de la emoción, y para ello vamos a trabajar con algunas cuestiones claves del texto que son qué son las emociones, cuál es su importancia evolutiva, cómo se desarrolla a lo largo de la infancia, cómo se genera una emoción, qué cambios tenemos cuando experimentamos una emoción en nuestro cuerpo y cómo se relacionan con los procesos psicológicos básicos. Bueno, a mí me gustaría empezar con una revisión histórica de qué es la emoción. Hoy nadie duda de que la emoción es un constructo psicológico de alta relevancia y que hay diferentes modelos de entender la emoción, pero su estudio no es reciente, sino que inició allá por 1884 con William James, quien en un famoso artículo empezó a cuestionar la comprensión que se tiene de la emoción y empezó a delinear la emoción como un constructo distinto de lo que se entiende en el sentido común, ¿sí? Es decir, que empezó a delinear algunos componentes fundamentales del estudio científico de la misma. El sentido común, que parte de la experiencia subjetiva de la emoción, plantea que la persona percibe un estímulo y luego experimenta un sentimiento que desencadena una respuesta, ¿sí? En este sentido, James planteó que que en esta proposición el orden de los términos se encuentra alterado, es decir, que la captación del estímulo no desencadena una emoción en sí misma, sino que produce una respuesta corporal que al ser percibida por el cerebro produce en la conciencia la emoción. James viene a hacer hincapié en la respuesta periférica, especialmente la respuesta visceral, como clave de la experiencia emocional. Lang, perdón si lo digo mal, fisiólogo, viene a sostener ideas similares a las de James. Sin embargo, él subraya la respuesta cardiovascular también de la experiencia emocional, aunque ambos consideran también la respuesta a nivel motor, ¿sí? Como parte causante de la emoción, es decir, yo experimento los cambios y luego tengo el sentimiento. Este enfoque, ¿sí?, de la emoción, conocido como teoría James-Lange, promovió el estudio científico de la emoción en distintos sentidos. En primer lugar, permitieron situar al estudio de la emoción en el marco de los conocimientos científicos de la época, empezaron a subrayar la relevancia de la respuesta adaptativa en la emoción, es decir, veo un oso y corro, detecto el peligro y me alejo. Empezaron a plantear el problema de la emoción en términos de la teoría de la evolución, es decir, que las emociones comienzan a tener nos han permitido adaptarnos al medio, tal como ya Darwin lo había planteado previamente. En segundo lugar, también empiezan a operativizar el concepto de emoción, asociándolo a componentes observables, medibles, ¿sí? Cuando empiezan a cuantificar qué es una emoción, qué cambios hay. En tercer lugar, también describen un mecanismo de retroalimentación, es decir, de feedback, por el cual el cerebro procesa permanentemente los cambios fisiológicos del organismo, modificando la experiencia consciente de la emoción. Este sistema de James Lange fue criticado por un colega de la época que desarrolló una teoría alternativa de las emociones, Cannon, que empieza a discrepar fuertemente con el acento que James le ponen a la respuesta visceral como parte del proceso emocional, ¿sí? Sosteniendo que esta no puede ser lo que defina una emoción. Cannon argumenta que la activación del sistema nervioso autónomo por sí mismo no permite identificar una emoción, ni tampoco permite diferenciar una emoción de otras, por ejemplo, el miedo, la ira o la alegría de la sorpresa, ni tampoco permite distinguir un estado emocional de algo que no es emocional, es decir, no permite diferenciar una emoción de algo no emoción, como por ejemplo la fiebre, reacciones de la piel
incluso su duración, ¿no? Eso no es una emoción, aunque también produzca una activación simpática, ¿verdad? Bueno, junto con Bard, que fue su tesista doctoral, plantearon que la experiencia subjetiva, la experiencia emocional subjetiva, se producía de forma independiente y paralela a la experimentación somática visceral, ¿sí? Ellos dicen que la primera se producía por la acción de la corteza y la segunda era desencadenada por el tálamo. Ellos empiezan a delinear algunas ideas relacionadas con que existen conexiones nerviosas de entrada-salida entre estas dos estructuras, es decir, entre el tálamo y la corteza. Empiezan a además incluir las conexiones de un nivel, digamos, como de retroalimentación entre el tálamo, el hipotálamo, la corteza. De alguna forma, ellos empiezan a proponer una teoría de doble vía que después fue retomada con el paso de los años desde un punto de vista anatómico. Por ejemplo, por ahí le suena el sistema de Papez o el sistema límbico de Papez, que luego fue retomado por Ledoux, donde él directamente estudia estas conexiones entre tálamo y amígdala que vamos a ver en un ratito. Bueno, luego con el desarrollo de la revolución cognitiva, numerosos autores, ¿sí? Ya no eran unos 4 investigadores nada más, sino que empiezan a utilizar el concepto de appraisal, el concepto de evaluación, con diversas variaciones, ¿no? Pero manteniendo el presupuesto de la evaluación cognitiva como causante de la emoción. Es decir, yo evalúo un estímulo y luego tengo la emoción. Algunos cognitivistas más radicales incluso afirman que lo único que diferencia una emoción de otros estados afectivos es la existencia de un appraisal previo. Luego, con el desarrollo de las neurociencias, con los avances de neuroimágenes, y con la identificación de sistemas anatómicos y cambios fisiológicos para determinadas respuestas emocionales, se empezó a cuestionar, ¿no?, a la evaluación, a la appraisal como el factor definitorio de la respuesta emocional. Por eso es que ahora a continuación vamos a ver qué son las emociones, cómo se procesan y cómo se diferencian de otros estados no emocionales, como por ejemplo el sentimiento. Pausa. ¿Dónde está? Tenemos por emoción. Bueno, la emoción es un fenómeno psicológico que consiste en una respuesta del organismo para adaptarnos al ambiente. Las emociones tienen un objeto y son de corta duración, a diferencia, por ejemplo, del estado de ánimo, que el estado de ánimo no necesariamente tiene un objeto definido y es más extenso en el tiempo, ¿no? El estado de ánimo positivo, el estado de ánimo negativo duran mucho más en el tiempo, a diferencia de una emoción que tiene una duración corta y se despierta ante un estímulo específico. En general, bueno, las emociones, como ya sabrán, constituyen un aspecto esencial del funcionamiento cognitivo, ya que nos guían el comportamiento hacia la adaptación, como dije recién, motivan el cambio cuando es necesario, cuando estamos en disconfort y necesitamos cambiar cómo nos sentimos, facilitan el aprendizaje, proveen información sobre la necesidad de establecer cambios en función del ambiente, es decir, si necesitamos luchar o huir, y contribuyen al establecimiento de relaciones entre pares y sociales. En general, la mayoría de los autores hablan de un proceso emocional para poder incluir y ordenar sus diferentes componentes. ¿Sí? En general, las características y componentes de la emoción, en general existe un acuerdo en proponer un modelo organizador que integre la diversidad de teorías y modelos que hay sobre la emoción, y por esto es que se ha propuesto el modelo modal de la emoción, que se caracteriza principalmente por especificar un modo de interacción de los diferentes componentes entre sí. Concretamente, lo que propone es un orden secuencial de estos componentes que arroja, digamos, claridad en este campo
y establece que hay unos componentes que son antecedentes y existen distintas que provocan ciertas respuestas a nivel subjetivo, fisiológico y comportamental. Resumidamente, ¿no? Según este modelo, cuando ocurre una interacción persona-situación que compromete la atención y posee un significado particular para nosotros, se produce un conjunto coordinado y flexible de múltiples respuestas emocionales. Los primeros componentes atencionales y evaluativos son las condiciones para la producción o generación de la respuesta emocional. Así, ¿cómo comienza esto? La situación, digamos, psicológicamente relevante recibe atención por parte del individuo, es decir, que esta atención es la puerta de entrada para la experiencia de cualquier emoción, ¿sí? Y esta elabora una serie de evaluaciones cognitivas que estiman su familiaridad, su valor y relevancia de la situación, ¿sí? Diferentes teorías han postulado variedad de pasos, ¿no? Dimensiones y mecanismos, pero se acepta que es la evaluación la que da lugar a las respuestas en los dominios subjetivos, fisiológicos y comportamentales. Si bien esta situación frecuentemente es externa, dirigida, digamos, está ocasionada por un objeto externo, también puede tratarse de representaciones mentales que dan lugar a una situación interna, ¿sí? También pueden ser internas, no es solo que la situación es externa, ¿sí? Se acepta actualmente que las diferencias individuales en las interpretaciones que hacemos de una situación moldean cómo vamos a responder. Por ejemplo, los niños con niveles altos de agresividad tienden a percibir, ¿sí? O a interpretar comportamientos hostiles en los sujetos por ahí que otros niños no lo hacen. O por ejemplo, em, en el otro extremo, ¿no? Los optimistas pueden ver aspectos positivos en situaciones que a veces pueden resultar ambiguas. Como vamos a ver, también esta evaluación cognitiva no siempre es a nivel consciente. De hecho, bueno, existen evidencias de que puede ser inconsciente o automática, ¿no? Como vimos en la clase anterior. Bueno, este modelo ¿sí? Pone de relieve algo que se llama recursividad, es decir, que las respuestas emocionales generadas a su vez pueden provocar cambios en las situaciones o estímulos alterándolas en distintos sentidos con los que el ciclo vuelve a comenzar. Es decir, que los cambios provocados en los componentes finales pueden llegar a determinar una respuesta que puede volver como input de las condiciones iniciales. Es decir, por ejemplo, cambios en algunos de los componentes de respuesta producen feedback en cómo percibimos una situación. ¿Sí? No es algo, digamos, esquemático y que siempre va a ser percibido de la misma manera. De esta manera, las respuestas emocionales pueden, digamos, cambiar cómo percibimos una situación y así sucesivamente. Bueno, también existe una perspectiva clásica que distingue aquellas emociones básicas. También esta perspectiva es denominada como perspectiva categorial o discreta de las emociones, que indica que existen 6 emociones básicas que son independientes y que pueden distinguirse entre sí de manera clara. Estas emociones básicas se consideran entidades primitivas desde un punto de vista evolutivo y cumplen funciones adaptativas vinculadas a la supervivencia. La identificación de estas emociones se remonta a la época de Darwin, quien plantea que estas emociones pueden diferenciarse entre sí a través de expresiones faciales e incluso en animales filogenéticamente cercanos o similares al hombre. Eggman plantea que estas emociones tienen una serie de características, tales como que, bueno, tienen expresiones faciales distintivas, hay presencia en otros primates, tienen un patrón fisiológico distintivo, los eventos antecedentes son universales, o sea, los estímulos antecedentes que provocan una respuesta son universales para cada una de ellas y son identificables entre sí. Hay una coherencia en la respuesta emocional,
el inicio es rápido, de corta duración, hay una valoración cognitiva automática y una ocurrencia espontánea, ¿sí? Estas emociones pueden diferir, sin embargo, en función de los autores, y esta es una de las principales críticas que tiene este modelo, porque si bien se distinguen 6, hay otros modelos, como por ejemplo el de Isar, que va a proponer 10 emociones básicas. En este sentido, se ha establecido que estas emociones tienen una serie de funciones, ¿sí?, que se despiertan ante determinadas situaciones. De esta manera, las emociones permiten movilizar o activar ciertos recursos eh, que se despiertan ante determinadas situaciones y que cumplen una determinada función. Por ejemplo, el miedo se despierta en situaciones de amenaza y cumple la función de proteger al organismo de estos peligros. La alegría se despliega en situaciones de cohesión social, donde necesitamos, por ejemplo, explorar una pareja potencial, y la función adaptativa que tiene es la reproducción, mientras que la ira tiene la función de preparar el organismo para la defensa, para destruir al oponente. El asco, por ejemplo, tiene la función adaptativa del rechazo ante, por ejemplo, un alimento o ancestralmente una planta que podría llegar a ser venenosa o estar en mal estado. La tristeza tiene una función que es muy importante, que es la función de promover la empatía, la reunión con el otro, ¿sí? Si bien es una emoción que característicamente es negativa, tiene una función que es acercarnos al otro a pedir ayuda. La sorpresa también tiene una función, y es muy importante, que es que nos permite orientarnos hacia este objeto nuevo y prepararnos para la acción, ¿sí? Activa todo nuestro sistema de alerta en búsqueda de este objeto novedoso, ¿sí? Como vemos, todas tienen una función, y las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que simplemente son. Si bien uno podría diferenciarlas en función de si son agradables o desagradables, la valoración no debe ser en términos de si una emoción es buena o mala directamente. En este sentido, las emociones todas nos sirven para motivar conductas que modifiquen nuestra relación con el entorno de una forma más adaptativa. Por ejemplo, la ira promueve la defensa, como dije, o el ataque. La alegría favorece la comunicación y la empatía. Incluso las emociones pueden informarnos sobre nuestra situación en relación a las metas que nos trazamos. Por ejemplo, la alegría nos puede indicar que hemos hecho un progreso en nuestros objetivos, mientras que, por ejemplo, la tristeza puede indicarnos la pérdida o fracaso en esta meta que nos hemos planteado. Considerar que la utilidad de estas emociones puede asociarse a situaciones primitivas de supervivencia a las que quizás hoy en día ya no nos vemos expuestos, como por ejemplo sentir miedo ante la presencia de un depredador. Como vamos a ver posteriormente, el hecho de que las emociones sean adaptativas no significa que las consecuencias de las emociones siempre lo sean, ¿sí? Siempre sean funcionales. Por ejemplo, dependiendo del contexto social en el que se da la situación, puede ser funcional expresar ira o inhibirla. La funcionalidad también tiene una matriz temporal, ya que aquellas respuestas que pueden llegar a ser beneficiosas a corto plazo pueden no serlo a largo plazo, ¿no? Y viceversa. Pongamos como ejemplo, ¿no?, alguien que siente miedo ante una entrevista de trabajo, que puede pasarnos, por ejemplo, y por este miedo decidimos no ir. Puede ser que en un primer momento esta persona sienta alivio, ¿sí? Porque la amenaza fue descartada, no tiene que ir a la entrevista, pero probablemente la huida o el escape de esa situación no sea funcional a largo plazo, con lo cual a veces son necesarios procesos compensatorios de regulación de las emociones. ¿Cuál es la importancia evolutiva
de las emociones. Bueno, desde la perspectiva evolutiva de las emociones son universales, son compartidas por los individuos de todas las sociedades y culturas, son heredadas filogenéticamente, tienen la función de comunicar a los demás, permiten la adaptación funcional a distintas situaciones, poseen bases expresivas y motoras propias. Por ejemplo, la ira puede distinguirse de un patrón, o sea, tiene un patrón específico y característico de expresión cuya función es amedrentar, digamos, que el otro se ve amenazado y comunicar la discrepancia o posibilidad de enfrentamiento, ¿no? A través de la expresión facial que uno manifiesta cuando siente ira. Y por lados evolucionistas, hay que considerar que las emociones son una suerte de apuesta evolutiva que nos han permitido adaptarnos al medio. ¿Cuál es la importancia evolutiva de las emociones? Existen diferentes programas especializados, como por ejemplo la capacidad de regular la cantidad de oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco, la agudización de la audición, para resolver problemas adaptativos frecuentes, como por ejemplo conseguir pareja, conciliar el sueño, descansar, estar atento, vigilar el ataque de depredadores. Estos programas requieren que sean coordinados, gestionados, alineados, y esta coordinación se realiza por una clase especial de programas de orden superior que son las emociones, ¿sí? Para comportarse funcionalmente de acuerdo a los estándares evolutivos. Si tenemos en cuenta que la emoción es una apuesta evolutiva, la mente requiere que esta gran cantidad de programas sean orquestados, ordenados, para que sus productos estén coordinados y así lidiar efectivamente con los desafíos adaptativos. Esta coordinación entonces se realiza por estos programas de procesamiento de la información que son las emociones. Estos programas de orden superior con los que nuestra mente viene equipada tienen la capacidad de activar o desactivar otros programas en una suerte de danza, dicen los autores, armonizada que gestiona y ordena el resto. Por ejemplo, es adaptativo que si estamos en una situación de conseguir pareja, tratemos, o sea, el programa de conciliar el sueño, por ejemplo, se desactive. Eso es gestionado por estos programas que son las emociones. De esta manera, entonces, las emociones como las adaptaciones neurocomputacionales que han evolucionado en respuesta al problema de combinar la gran variedad de mecanismos de activación que dan respuesta a las demandas específicas impuestas por distintas situaciones. ¿Qué significa esto? Que cada emoción evolucionó para lidiar con una situación particular y recurrente. Las emociones que tenemos hoy son aquellas que mejor se han adaptado, ¿sí? A las situaciones que hemos vivido. Presumen la presencia de un tipo de situación ancestralmente eh, estructurada. Nuestro sistema actúa de forma armoniosa y eficaz y bueno, se plantean algunas condiciones que permiten considerar a una situación como relevante para el diseño de una emoción. Y ellas son que sucedieron en el mundo de nuestros ancestros, pudieron ser resueltas exitosamente con la existencia de un nivel de orden superior de coordinación de programas, es decir, que no hubo un conflicto entre programas, tuvieron una estructura rica y repetida de frecuente aparición, poseyeron claves reconocibles que anunciaron su presencia y eran susceptibles de conllevar un alto costo en términos de propagación genética si se producían eh, errores. Analizar el miedo como un modo de operación. Imagínense que están en una situación ancestralmente recurrente de nuestros antepasados, de estar solo en la noche y que uno de sus circuitos de detección de señales percibe claves que le indican a usted la posible presencia de un animal predador. Bueno, en este caso el programa que se activará es el miedo de ser atacado o cazado por un depredador. También, bueno, podemos pensar en la situación
una situación moderna con características similares como encontrarnos solos en un callejón o en la parada del colectivo o ante la presencia de un extraño. Cuando su programa de miedo a un posible ataque se active, hay algunos programas que serán a su vez activados y sufrirán algunas modificaciones en sus parámetros habituales. Por ejemplo, se van a producir cambios en su percepción y atención. De repente vamos a escuchar con mayor claridad todos aquellos sonidos que coincidan con la hipótesis de que podemos ser atacados, que habitualmente no percibiríamos tan claramente o no les prestaríamos tanta atención. Nuestros objetivos y motivaciones cambiarán. De repente, la seguridad y preservarnos va a ser nuestra mayor prioridad y objetivos secundarios como, no sé, realizar una tarea o una guía o un examen van a ser dejados en segundo lugar. Algunos programas informacionales se van a redireccionar, como por ejemplo, ¿dónde está mi hijo? Tengo las cosas necesarias, ¿dónde puede haber otros que me protejan? ¿Hay un lugar donde pueda ir y ver, escuchar lo que está ocurriendo? ¿Hay algún lugar donde pueda esconderme? ¿Sí? Todo eso se va a modificar. Incluso nuestros marcos conceptuales de cómo analizamos la realidad también van a cambiar y van a sufrir la imposición de categorías de análisis más automáticas como seguro versus no seguro, peligro versus seguro, ¿sí? Vamos a empezar a clasificar lo que vemos alrededor del medio con estas categorías. Por ejemplo, si vemos eh, un árbol que antes veíamos como un árbol, ahora lo vamos a empezar a evaluar con estas categorías, como por ejemplo peligroso versus seguro. Eh, Nuestros procesos de memoria también se van a redireccionar, ¿sí? Por ejemplo, dónde es la próxima parada, por ejemplo, del colectivo, cómo hago para llegar allá de manera rápida, y cosas que no estaban activadas en ese momento. Nuestros procesos incluso comunicativos van a cambiar, es decir, que dependiendo de las circunstancias, podemos emitir un llanto, un grito, o que nos paralicemos directamente. Nuestros sistemas inferenciales especializados se van a activar, por ejemplo, a través de una pista vamos a empezar a tener, no sé, a través de una pista mínima de cuál fue el último movimiento o si hay algún ruido o si hay alguna huella, vamos a pasar a pensar inferencias de qué nos puede pasar, ¿sí? O dónde puede estar, por ejemplo, la amenaza. Se activarán algunos sistemas especializados de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, si la amenaza es real y el ataque se produce, vamos a experimentar, vamos a tener como un mayor recordatorio de la experiencia del miedo, ¿sí? También va a haber cambios en nuestra fisiología, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, vamos a dejar de sentir hambre y van a pasar algunos cambios, como por ejemplo que la adrenalina se va a disparar, la tasa cardíaca se va a incrementar, ¿sí? La sangre va a fluir a los músculos periféricos, ¿sí? Se van a enviar instrucciones a la musculatura facial y corporal, y todas esta sangre, por ejemplo, se va a ir como decía recién, va a abandonar el tracto digestivo y de repente ya no vamos a tener hambre ni ganas de ir al baño. No sé si les pasa que en estas situaciones hay algunas cosas, algunos programas fisiológicos que son totalmente desactivados. Desde un punto de vista de la evitación del peligro, estos cambios computacionales entonces resultan cruciales, ¿sí? Es necesario que esto cambie para que nosotros resolvamos esta situación. Esta forma de funcionar, probablemente estos cambios han resuelto este problema adaptativo con alta probabilidad de éxito muchas veces. Y es así, por eso es que los tenemos. De este modo, el miedo es adaptativo, es un sistema de alarma, ¿no?, que nos prepara para hacer frente al peligro. El miedo al daño nos protege del peligro real o imaginado, ¿sí? Cómo se desarrolla las emociones a lo largo de la infancia. Bueno, el desarrollo
emocional a lo largo de la infancia responde en términos generales a ciertas características propias de cada etapa evolutiva del niño. ¿Sí? En sus inicios, el desarrollo emocional se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo sociocognitivo del niño, es decir, que resulta esperable que determinadas habilidades emocionales no puedan desplegarse sin el sostén necesario de cierto grado de maduración cognitiva y de interrelación del niño con el ambiente y con personas significativas, es decir, con sus cuidadores. En este caso, durante los primeros meses de vida, hasta los 2 años de edad, las emociones no pueden ser expresadas por el niño en su totalidad, por lo que nosotros conocemos emociones básicas, por lo que se infiere directamente a partir de sus expresiones emocionales. Por ejemplo, en sus primeros meses los bebés muestran expresiones faciales de interés, asco, malestar, enojo, tristeza y sorpresa. Incluso estos recursos expresivos cobran gran valor, dado que permiten que el bebé exprese sus necesidades a los adultos encargados de su cuidado, ¿verdad? En esta primera etapa, entonces, se experimentan emociones básicas o primarias y se ha considerado en general que en sus inicios las emociones se presentan de una manera espontánea, ¿sí? Sincera, dado que aún no se ha adquirido la capacidad de ocultar o regular su expresión. En este periodo, las emociones, por lo tanto, el control, por ejemplo, que tenemos de las emociones, eh, depende exclusivamente de los cuidadores. ¿Sí? Acá vamos a ver un video de un experimento. Algunos investigadores del laboratorio de Joe Campos en Berkeley quieren comprobar si los bebés pueden usar la información emocional que se desprende de las expresiones faciales de los adultos para decidir cómo van a reaccionar ante situaciones impredecibles. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Esta se halla en el otro extremo de un precipicio visual. Colocan a Nina sobre la parte sólida y ahora debe gatear para llegar hasta donde está su madre. A medida que se aproxima a una especie de acantilado, se siente insegura y mira a su madre para saber si corre algún peligro. A su madre le han permitido avisarla del peligro solo mediante expresiones faciales. Nina capta las emociones emitidas por el rostro de su madre y retrocede. Acto seguido le dicen a la madre que invite a Nina a cruzar el precipicio visual por medio de una sonrisa de complicidad. Entonces Nina comprende el significado de su sonrisa y atraviesa el precipicio sin miedo. Los investigadores han determinado que a los 10 meses, los niños ya han aprendido a guiarse de la expresión emocional reflejada en el rostro de sus padres. Y los padres, a su vez, son conscientes de que poseen una herramienta poderosa para influir sobre sus hijos. En este caso, bueno, podemos ver a partir de este experimento ya cómo la expresión, el reconocimiento de la expresión facial se encuentra desarrollado a partir de los 10 meses. El niño lee estas claves y, bueno, y puede responder, digamos, de manera consecuente. Luego, ya a partir de los 2 años, los niños empiezan a experimentar emociones un poco más complejas gracias a bueno, el desarrollo del lenguaje. Hay alguna aparición de etiquetas verbales y algunos guiones, es decir, de cómo son las cosas o qué debemos responder ante una determinada cara. Pero eso es un guión establecido de cómo que los niños aprenden de cómo resolver una situación. Los niños, como dije, empiezan a experimentar algunas emociones más complejas, como vergüenza, culpa. Su aparición se relaciona directamente, ¿no?, con el desarrollo eh, cognitivo que van teniendo en relación a la diferenciación de otros, el conocimiento y adaptación de algunas normas sociales o del hogar. Progresivamente logran utilizar los estándares sociales y las reglas para evaluar sus conductas, ¿sí? Estos guiones, este modo de funcionar de cómo deben ser las cosas. Es por ello que en esta etapa el desarrollo del lenguaje empieza a ocupar un lugar privilegiado, permitiendo en el niño una mayor habilidad para hablar sobre sus emociones, sus causas, incluso hasta sus consecuencias. El desarrollo del lenguaje tiene
mucho protagonismo, ¿sí? Entre los 3 y los 4 años como una herramienta para empezar a delimitar los propios sentimientos, como por ejemplo estoy contento, estoy triste, tengo miedo. A su vez, en este punto, se adquiere la habilidad de asociar determinadas situaciones con la emergencia de emociones específicas, ¿sí? Incluso hay algunos estudios que muestran que los niños utilizan un juego, porque pueden llegar a utilizar el juego, ¿no? Como una estrategia de distracción ante situaciones emocionalmente activantes o que saben que pueden despertar la ira en el otro. Algunos estudios de Denham que han desarrollado este tipo de cosas. Bueno, a su vez, en este punto del desarrollo, logran ocultar sus emociones en situaciones específicas, como por ejemplo empiezan a ocultar la decepción, por ejemplo, al recibir un regalo que ya que no les gusta, que no les agrada. Sin embargo, siempre esto va a responder a los guiones o a las normas sociales, sin todavía tener una plena conciencia de que sus emociones pueden ser leídas por otros y que puede, digamos, llegarse a entrever la verdadera idea que hay de las emociones que tienen. Todavía los chicos responden según lo que es esperable y sobre las normas sociales. Es recién a partir de ya de los 5 o 6 años, podríamos decir, donde logran una verdadera comprensión de estos procesos. Específicamente, desde los 6 a los 12 años, el niño empieza a desplegar una progresiva comprensión de que es posible que se experimenten emociones contradictorias en una misma situación, ¿sí? Que algo que me da sorpresa también me da miedo, que algo que me gusta también puede volverme triste, ¿sí? Esas emociones contradictorias ya el niño las puede empezar a comprender porque incluso las empieza a experimentar. Eh, Existe también con el comienzo de la escolaridad, se expande mucho el repertorio de algunas estrategias ya de regulación emocional. Se empieza a desarrollar una cierta comprensión de que si una situación concreta no puede ser modificada, perdón, es posible modificar la evaluación que realizamos de la misma. Por ejemplo, a partir ya de los 8 años se manifiesta la distracción cognitiva, la capacidad de interpretar un acontecimiento para regular el despliegue emocional, es decir, las respuestas. Ya el niño puede implementar algún tipo de estrategia para regular sus emociones. Por ejemplo, eh, no, no sé, he perdido algún elemento o esto me ha puesto triste. Bueno, puede ser porque esto me ponga triste, puede ser por tal cosa. Si ese tipo de explicaciones ante un estado emocional ya empieza a surgir a partir de esta etapa. Se amplían entonces las estrategias de regulación emocional y a medida que el niño va creciendo, ya a partir de los 9 años empiezan a ser más cognitivas. Em, este es un periodo, digamos, muy importante para empezar a trabajar el desarrollo de habilidades emocionales, eh, específicamente la regulación de la emoción en el contexto escolar se puede, bueno, favorecer de diversas maneras. Es posible realizar diversas actividades, como han visto que ahora hay un auge sobre el desarrollo de programas de aprendizaje socioemocional. Bueno, precisamente porque esta es una etapa muy importante y clave para empezar a trabajar con estas cuestiones.
ver cómo se genera una emoción. Imagine que una araña aparece caminando lentamente sobre la mesa o el lugar en el que están leyendo el texto o están viendo este video. Sin duda alguna, esto va a provocar que su estado emocional cambie. Entonces, es claro que para que se dispare una emoción se requiere un estímulo, ¿sí? Que como bien dijimos, puede ser externo o interno. Ahora, ese estímulo que usted está viendo, ¿posee en sí mismo la capacidad de disparar una respuesta emocional o es en realidad es la evaluación cognitiva que realizamos del mismo lo que provoca la emoción? Bueno, esta es una pregunta que ha traído diversos debates sobre cómo se genera una emoción. En primer lugar, vamos a ver el modelo. Vamos a ver es el modelo de Sahong. Sahong va a decir que la evaluación afectiva de un estímulo puede ocurrir independientemente del procesamiento cognitivo o con un muy poco nivel de procesamiento cognitivo. ¿Sí? Él habla del efecto de mera exposición, que es un efecto basado en la familiaridad y por lo tanto lo que él dice es que solo se necesita la presentación repetida de un estímulo y no es necesaria tanto la evaluación cognitiva del mismo. ¿Sí? Los sujetos muestran una preferencia afectiva por estímulos que fueron presentados previamente frente a estímulos nuevos, incluso cuando no reconocen conscientemente que esos estímulos fueron percibidos. Esto indica a Sajón que existe una reacción afectiva, la de la preferencia, sin evidencia de un procesamiento cognitivo. Bueno, esto él llega a esta conclusión a través de algunos estudios. Uno de ellos es el de los ideogramas chinos, donde se presentaba a los participantes un primer estímulo que consistía en la imagen de rostros seguidos por ideogramas chinos. La presentación de los rostros era muy rápida, ¿sí? Era casi de 500 milisegundos, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que observó? ¿Qué es lo que se observó? Bueno, que había una preferencia de aquellos ideogramas chinos que fueron precedidos por un rostro feliz, mientras que aquellos que no fueron precedidos por un rostro feliz tuvieron una menor preferencia. Este estudio tiene algunas limitaciones, por ejemplo, homologar la preferencia con lo afectivo. Incluso esto ha sido considerado como un exceso de interpretación. Actualmente, bueno, ya no se homologa cognición con conciencia, ¿sí? Con lo cual, bueno, también ahí existe algún otro debate al respecto. Pero bueno, esto quizás le suena al efecto priming, ¿sí? Priming emocional específicamente. Bueno, está el modelo de Lazarus. Lazarus viene a sostener que la evaluación cognitiva juega un rol crucial en la experiencia emocional. Lo que él viene a plantear es que la importancia de esta evaluación determina una experiencia emocional, ¿sí? Por ejemplo, a través de un estudio donde eh, 3 grupos de sujetos tenían que ver videos de un rito australiano de circuncisión. Bueno, mientras que a uno de los grupos, mientras veían el video, se les presentaba un audio de negación, es decir, un audio donde se les explicaba que el sujeto no estaba percibiendo dolor, mientras que otro grupo se les mostraba un audio donde se intelectualizaba, ¿sí? Donde se relativizaba culturalmente esta práctica, es decir, que donde se decía que ellos estaban preparados para resolver esta situación y que no les generaba tanto dolor como nosotros creíamos, mientras que el otro grupo vio el video sin audio. Bueno, lo que encontraron fue que tanto la negación como la intelectualización se asociaron con reducciones significativas del estrés, de modo que manipular las evaluaciones individuales cuando los individuos experimentan un evento estresante posee un impacto significativo en sus respuestas fisiológicas. ¿Por qué? Porque encontraron que aquellos participantes que vieron el audio
que vieron el video sin el audio presentaron mayores niveles de estrés. Entonces, lo que él propone es que ante un estímulo existe necesariamente la evaluación cognitiva, que es la que va a determinar cómo respondemos ante esta situación. En tercer lugar, tenemos el modelo de Ledoux. Este modelo viene a plantear que existen dos rutas de procesamiento de la información, una de la información emocional, una rápida o directa y otra lenta o indirecta. Esta teoría plantea que el procesamiento emocional de los estímulos puede llevarse a cabo por dos vías que son anatómicamente diferenciables, una más automática y rápida y otra más lenta y compleja, y que ambas actúan de manera coordinada. En la vía rápida se procesan principalmente estímulos que son peligrosos, que son amenazantes, puesto que la necesidad de responder a ellos de manera rápida resulta adaptativamente más relevante que responder a estímulos que son agradables, por ejemplo. Pero sin embargo, esta vía siempre está disponible para estímulos que tienen algún carácter negativo. El circuito inicia cuando un estímulo emocional ingresa a nuestro sistema y es decodificado por el tálamo, ¿sí? Es la primera cara de la chica, ¿sí? El estímulo se percibe, se procesa por el tálamo, que es el primer receptor de esta información sensorial. Allí es procesado por una reducida cantidad de neuronas que son capaces de esbozar de forma difusa toda la escena visual, ¿sí? Porque es un procesamiento rápido. La información resultante, si bien es pobre en términos de la calidad de imagen conseguida del estímulo, es suficiente para permitirnos detectar si se trata de una potencial amenaza o no. Esta información es puesta al servicio de la amígdala, que va a emitir una respuesta de manera rápida. ¿Por qué? Porque se encuentra conectada con estructuras de respuesta motoras y autonómicas. Por lo tanto, esta primera vía sigue un recorrido del tálamo a la amígdala y se caracteriza por ser rápida, automática e incluso, dice Ledoux, inflexible, ¿sí? Los resultados que apoyan esta línea se basan básicamente en estudios con técnicas de neuroimagen que han encontrado una activación de la amígdala incluso cuando los estímulos emocionales no han sido atendidos, ¿sí? No se activan áreas vinculadas con la atención, pero sí con áreas vinculadas con la respuesta emocional. Por otro lado, la vía más lenta, que es la segunda imagen que tenemos acá, en esta vía podríamos decir que se privilegia la precisión por sobre la rapidez. En esta vía el procesamiento también se inicia con la percepción de un estímulo y también es decodificado por el tálamo, solo que ahora recibe una mayor decodificación por diferentes áreas de asociación. Esta información más detallada, ¿sí? Viaja es enviada a la corteza prefrontal, que a su vez sigue el recorrido hacia la amígdala. Esta vía añade una latencia adicional, es decir, es más lenta al recorrido de la información desde el tálamo hasta la amígdala, pero aporta beneficios adicionales dado que posibilita, a través del paso por la corteza, un procesamiento cortical más complejo, una representación detallada del estímulo que permite el procesamiento consciente del mismo. Es decir, ahí es cuando realmente evaluamos la situación, evaluamos el estímulo de acuerdo a la familiaridad, a la relevancia que tiene para sí, cómo debemos responder o no. Y es la vía que en cierta medida nos permite regular nuestras emociones. No solo evaluarlas, sino también regularla. Bueno, actualmente Ledoux lo que sostiene es que estas dos vías de procesamiento de los estímulos son, conviven, en decirlo en cierta manera. ¿Por qué? Porque ambas nos permiten dar respuesta a situaciones que requieren un procesamiento rápido y directo, automático, como por ejemplo evaluar el peligro, mientras que cuando tenemos tiempo, cuando podemos darnos tiempo para evaluar el estímulo, utilizamos nuestra vía lenta de procesamiento.
cuando tenemos una emoción? Bueno, básicamente nuestras respuestas emocionales consisten en 3 cambios básicos: cambios en nuestro registro consciente, en nuestros parámetros fisiológicos y en nuestras manifestaciones corporales. El registro subjetivo está relacionado con el registro personal consciente de la vivencia de la emoción, conocido tradicionalmente como sentimiento, ¿sí? En general, este tipo de registro subjetivo se evalúa mediante cuestionarios o encuestas donde a uno le preguntan, bueno, cómo se siente en determinadas situaciones, hacen que uno se traslade a ese momento o situaciones en las que se sentiría de determinada manera. Después, a nivel fisiológico, se producen una serie de cambios a nivel simpático y parasimpático, mientras que el sistema nervioso autónomo moviliza el cuerpo para la acción en una crisis, también lo tranquiliza cuando esta sucede. ¿Sí? Si bien algunas respuestas fisiológicas son muy fáciles de identificar en nuestra experiencia cotidiana, como por ejemplo la sudoración, la aceleración del ritmo cardíaco, el temblor, también hay otras respuestas que ocurren a un nivel que por ahí no llegamos a detectar, como por ejemplo la actividad de cuando se dilatan las pupilas o la de los vasos sanguíneos. El sistema simpático, ¿sí? Que es este, yo acá lo puse del lado izquierdo, ¿sí? Es el encargado de, por ejemplo, activa las glándulas suprarrenales para que liberen hormonas. ¿Sí? El hígado libera una cantidad extra de azúcar en el torrente sanguíneo para ayudar a la combustión del azúcar y así obtener energía. Nuestra respiración aumenta para suministrar el oxígeno necesario y relaja los bronquios, aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. La digestión en nuestro estómago e intestino se hace más lenta, lo que desvía la sangre a los órganos internos de los músculos, donde los músculos, digamos, están preparados, por ejemplo, para correr. Las pupilas se dilatan, lo que permite el ingreso de más luz. Para enfriar el cuerpo agitado se transpira. De esta manera, por ejemplo, si nuestro cuerpo fuera herido, la sangre coagularía mucho más rápido. Cuando la crisis pasa, se hace cargo del sistema parasimpático, que lo que hace es tranquilizar el cuerpo. Los centros nerviosos inhiben una mayor liberación de la hormona del estrés, pero las que ya se encuentran en el torrente sanguíneo persisten un rato, de modo que la excitación va disminuyendo de manera gradual, y así es como nuestro sistema parasimpático se tranquiliza, ¿sí? Y se producen distintos cambios una vez que la reacción emocional ha cambiado. Finalmente, a un nivel comportamental, tenemos diversas expresiones que manifestamos cuando tenemos unas emociones, por ejemplo, verbales, ¿sí? Que se manifiestan a través del tono, el volumen, y aquellas no verbales, ¿sí? Como los gestos o incluso algunas microexpresiones que han sido estudiadas por Ekman, ¿sí? Seguramente les suena el estudio de las expresiones faciales de Ekman, de este sistema que es muy conocido, que es el FACS, que lo tienen un poco desarrollado en el texto. Es decir, que parecería incluso que existen microexpresiones faciales específicas que manifestamos ante determinado tipo de emociones. Relaciona la emoción con los procesos psicológicos básicos. Bueno, en general se relaciona mucho con, o hay muchos estudios sobre la memoria y sobre la atención, ¿sí? En cuanto a la memoria, uno de ellos es la recuperación dependiente del estado de ánimo. Esta hipótesis sostiene que la recuperación de la información es mejor cuando el estado de ánimo al momento de la recuperación es el mismo que el que se poseía en el momento del aprendizaje. Según este modelo, se formarían asociaciones entre los nodos emocionales activados por el estado de ánimo del participante y los activados respecto de los ítems a ser recordados. Entonces, en el momento de la recuperación,
El estado de ánimo presente permite la activación de los nodos emocionales asociados y su propagación activaría a su vez los nodos de información a ser recuperados. Lo que indica la literatura es que estos efectos son más fuertes cuando los participantes están en un estado anímico positivo que negativo. Tenemos la congruencia del tono emocional de la información con el estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿sí?, refleja un estado afectivo duradero y difuso, ¿sí? No es tan fácil identificarlo con una emoción concreta, ni con un acontecimiento concreto. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando se tiene un estado de ánimo negativo es más probable que se recuerden acontecimientos negativos, desafortunados, que no nos agradan? Mientras que cuando, por ejemplo, tenemos un estado de ánimo positivo, vienen recuerdos a la mente que son más agradables. Bueno, esta experiencia es habitual y refleja una influencia del estado de ánimo en la memoria, lo cual se conoce como efecto de memoria congruente con el estado de ánimo. El efecto de memoria congruente con el estado de ánimo proviene de la alteración de la fase de la recuperación más que de la codificación o el almacenamiento de la memoria. Según Bower, que es el autor que más ha estudiado este efecto, el estado de ánimo en el que se esté cambia la accesibilidad de la representación de la memoria durante la recuperación, de modo que un estado de ánimo dado conduce a una mayor activación de las memorias de los estímulos cuyo valor coincide con ese estado de ánimo. Es por esto que los recuerdos de los estímulos son acordes con el estado de ánimo, perdón, que cuando es por esto por lo que los recuerdos de los estímulos acordes con el estado de ánimo que uno tiene se recuperan más fácilmente. Se ha encontrado ampliamente en la literatura que existen sesgos atencionales a información emocional. En general, se han utilizado mucho con estímulos emocionales, como vimos la tarea del punto o el estrupo emocional, y lo que se ha encontrado es que las personas ansiosas, mejor dicho, las personas con altos niveles de ansiedad autoinformado también tienen un sesgo a percibir mucho más rápidamente los estímulos que son amenazantes, ¿sí? Como por ejemplo palabras negativas o fotografías que inducen un estado de emoción amenazante. Generalmente los estímulos amenazantes que se utilizan en este tipo de tareas son, bueno, arañas, serpientes o rostros enfadados, ¿sí? Y en general los ansiosos tienden a identificarlos mucho más rápido. Del mismo modo, también se encuentra de manera consistente que las personas con diagnóstico de depresión tienen una tendencia a engancharse a contenido emocional negativo. Estas evidencias son muy claras en población adulta, sin embargo, en niños la evidencia no es clara específicamente al respecto. Y pareciera que no tiene que ver tanto con si el estímulo es positivo o negativo, sino que más bien está relacionado con algo que se denomina arousal, que es la activación fisiológica que nos producen los estímulos. Bueno, ahora a mí me parece interesante contarles los resultados de una revisión donde analizan el impacto psicológico de la cuarentena, no solo de esta cuarentena que estamos atravesando, sino de otras cuarentenas previas. Y en esta revisión llegan a la conclusión de que, bueno, se experimentan muchos cambios ligados a nuestras emociones. Entre ellas se destacan, bueno, un incremento de sentimientos de irritabilidad, o sea, mayores niveles de ira, mayores niveles de tristeza, mayores niveles de ansiedad, ¿sí? Ligados a esto también algunas cuestiones de insomnio y en menor proporción emociones positivas tales como la alegría y síntomas de alivio, lo que dice la revisión. Pero bueno, esto es un poco, ya está bastante disponible en los medios, todos lo sabemos, pero me pareció interesante contarles el lugar que le da la revisión al aburrimiento. El aburrimiento, todos sabemos lo que es el aburrimiento y las cosas que nos aburren y cómo nos sentimos, pero pensemos que es una emoción que en algunos modelos
primero, bueno, es una emoción. En algunos modelos dimensionales, por ejemplo, de la emoción, es una emoción con valencia negativa, es decir, una emoción que es desagradable, no negativa en un sentido valorativo, sino que es una emoción que es desagradable para nuestro sistema, pero a diferencia de, por ejemplo, la ira o el miedo, tiene un bajo arousal. ¿Qué quiere decir esto? Bajos niveles de activación fisiológica, con lo cual la toleramos mejor. En esta revisión, una de las cosas que dicen es, bueno, tratar de salir del aburrimiento, no porque el aburrimiento sea malo en sí mismo, ni en ningún momento hacer una valoración negativa del aburrimiento, sino que estar en un estado de ánimo negativo, sostenido en el tiempo, como en la cuarentena, 50 días, y estar aburridos, puede tener síntomas a largo plazo que no son agradables, que no son beneficiosos para nosotros. Con lo cual, una de las cosas que el artículo dice de cómo reducir el impacto psicológico es, bueno, precisamente eh, algo que está a nuestro alcance, que es reducir el aburrimiento, mantener una rutina, ¿sí? Activarnos fisiológicamente, no dejarnos llevar por esta emoción que es tan fácil de sostener. Nada, me parecía interesante contárselos y bueno, espero que la haya sido muy aburrida. Gracias por haberme escuchado. Cualquier duda las pueden dejar en el foro de preguntas del trabajo práctico número 9, que yo las voy a estar respondiendo. Gracias nuevamente.